estamos en el vivo. Bienvenidos. Espero que se conecten la mayor cantidad de personas para poder tener una charla llena de público. El día de hoy estamos con el doctor Franklin Ruales, quien es colega mío. Somos parte del equipo que conformamos aquí en el Hospital Americano, la Unidad Digestiva Avanzada. El doctor Franklin Ruales es cirujano general, es cirujano endoscópico y hace la laparoscopía avanzada. Entonces, ¿qué más figura de autoridad que él para podernos hablar de dos temas súper importantes como el reflujo gastroesofágico y el cáncer gástrico? Y es precisamente eso de lo que va a tratar toda esta charla, todo este podcast y este en vivo que vamos a hacer, para poder dilucidar un poquito más sobre las características de estas enfermedades que son muy prevalentes, es decir, se presentan mucho en la población ecuatoriana y en la población sudamericana. Entonces, primero vamos a darle la bienvenida. Franklin, ¿cómo estás? Bienvenido a este que es nuestro primer podcast. Vamos a tratar de hacer esto con mayor frecuencia para poder darle a la gente información importante. Creemos que las redes sociales son una plataforma fundamental para transmitir un mensaje y mejorar la calidad de vida de las personas. Bueno, muy buenos días, José Antonio. Muchas gracias por la invitación. Buenos días a todos. Yo creo que podríamos empezar por esta parte de saber, y lo que le interesa a la gente, ¿estoy en riesgo o no estoy en riesgo? ¿Podría darme cáncer gástrico a mí o no? Y la verdad es que a casi cualquier persona podría darle cáncer gástrico. Pero sin embargo, por los tipos de cánceres que hay, el estilo de vida que cada uno pueda llevar y la genética que puede uno traer de parte de su familia, hace que podamos desarrollar un cáncer de manera mucho más rápida o de manera mucho más agresiva. Recordemos que hasta el 80% de las personas que tienen cáncer gástrico no se dan cuenta sino hasta que el cáncer ya está avanzado. Entonces, esas personas que comienzan a tener síntomas son solamente el 20% que en realidad pueden distinguirse o tener algún síntoma que les lleve a pensar que pueden tenerlo. Ahora, este tipo de cáncer, o sea, el cáncer gástrico, claro, es prácticamente asintomático entonces en los estadios iniciales. claro. Pero esta gente que ya tiene esta sintomatología, ¿ya están en un estadio avanzado? ¿O no necesariamente? No, bueno, no necesariamente están en estadios avanzados, pero la mayoría de la gente que tiene síntomas sí tiene estados avanzados del cáncer. Podemos diferenciar, claro, el cáncer de estadio temprano del cáncer del cáncer avanzado, inclusive hay clasificaciones diferentes. ¿Y por qué es tan importante hablar de esto? Porque todo este conjunto de cosas del estilo de vida hacen que al desarrollarse un cáncer y no tener síntomas, es importante prevenirlo. ¿Por qué? Porque tanto el cáncer gástrico como otros del tubo digestivo, como por ejemplo el de colon, son uno de los pocos cánceres que han mejorado la sobrevida con el tratamiento. Entonces, el hecho de cuidar el estilo de vida y hacer prevención se convierte en una cosa muy importante porque es radicalmente diferente el tomar estas dos conductas que no tomarlas. Claro, súper interesante eso, pero entonces antes de hablar de tratamiento, de detección y todo eso, hablemos un poquito sobre esto, los factores de riesgo. ¿Qué piensas tú, Franklin, cómo interfiere la dieta y cómo interviene la dieta en el tema del desarrollo del cáncer gástrico? Bueno, a ver, nunca se ha establecido una causa-efecto, pero sí se ha establecido una relación estadística, o sea, para las personas que no manejan mucho esto. Es decir, que es probable que, por ejemplo, si comemos muchos ahumados, si comemos muchos ahumados, parrilladas, ¿no? O sea, con la parrilla cerrada, o si consumimos demasiados nitratos, como por ejemplo todos los que son embutidos, consumimos altas lacecinas, que son hechas con gran cantidad de sal o alimentos con mucha sal, condimentos, bajos consumo de antioxidantes. Antioxidantes referirse a todos los vegetales crudos.
Sí, todas las cosas que podamos tener o consumir alrededor de las frutas, eso tiene bastante antioxidantes. Entonces, esas cosas, unido a que tenemos una tendencia genética, hace que se pueda desarrollar cáncer gástrico. Ahora, ¿qué tan prevalente es genéticamente hablando aquí en Latinoamérica y en el Ecuador el cáncer gástrico? O sea, ¿Qué tan prevalente? a ver, varía según los países, ¿no? En Latinoamérica, por ejemplo, hay estudios que en Chile, o sea, la estadística está ahí, que es uno de los que más tiene el segundo tipo de cáncer. En Latinoamérica se dice, o en Ecuador, hasta el cuarto. En Estados Unidos y en primer mundo también está entre segundo y primero. Pero hay una cosa bien importante, que finalmente, así sea segundo, primero, cuarto, casi en todos llega a ser la primera causa de muerte por cáncer. Y entonces, aunque no es el más prevalente, pero sí es altamente mortal. ¿Por qué? Porque no se detecta a tiempo. Claro, y entonces, en tu opinión, ¿cómo han mejorado los sistemas de detección del cáncer, las pruebas genéticas? ¿Qué nomás tenemos que hacerle a un paciente? ¿Qué nomás tenemos que hacerle a una persona que, por ejemplo, sospechamos que podría tener un cáncer gástrico? Seguramente también está vinculado el tema de la genética, de a ver si mi padre tuvo, si mi abuelo tuvo, si mi bisabuelo tuvo, lo que Claro. sea. ¿Tendré más riesgo yo de tener cáncer gástrico? ¿Qué tengo que hacerme para prevenir que eso me pase y para no cogerlo en estadio avanzado a la enfermedad? Pues, bueno, primero todo, sobre todo, es el tipo de conducta alimenticia. Uno. Ahora, para detectar y saber qué es lo que puedo tener, primero saber la sintomatología si tengo menos de 45 años. Por ejemplo, ¿qué tenemos de sintomatología? Si tenemos una persona que baja de peso sin ninguna razón, que tiene anemia sin ninguna razón, o sea, no sabemos que antes comía mucho y ahora come muy poco, y eso no tiene ninguna razón específica o no lo está haciendo a propósito, es una persona que eh, se comienza a ver demacrado, ¿sí? Que puede tener náusea, ¿sí? Postprandial, que decimos justo después de comer. Esas personas podrían tener cáncer gástrico. Pero para los que ya han pasado esa edad en la que puede estar genéticamente, perdón, no genéticamente, sino esa edad en la que normalmente No pasa nada. no es normal tener cáncer gástrico. Es decir, la mayoría de gente de cáncer gástrico está entre la cuarta, quinta y sexta década de la vida. Ahí es donde comienza el problema. Entonces, si no tengo esos síntomas, no quiere decir que no tengo cáncer. Podría yo tenerlo y estar oculto. Y para eso debemos hacer pruebas de screening. ¿Qué pruebas de screening? El screening como de tamizaje o de pesquisa, que es la endoscopía digestiva alta. Ese es el gold estándar. El gold estándar nos referimos a una prueba que es la mejor posible para poder evidenciar. Y eso, obviamente, en ojos entrenados, hace que las personas puedan tener menos mortalidad, que puedan tratarse rápido, que sea un cáncer incipiente o cáncer temprano, y entonces pueda resolverse fácilmente el problema. Franklin, coméntales a las personas que nos están escuchando y que nos están viendo, ¿qué es una endoscopía? Porque hay mucha gente que le tiene miedo a la endoscopía, porque no saben Claro. lo que es. Y muchas personas, por ejemplo, aquí en nuestro medio, aquí en el Ecuador, dicen, es que a mí ya me hicieron una, me la hicieron en el IES. Y en el IES tienen la costumbre de no sedar al paciente, por ejemplo. Pero eso no es una costumbre generalizada. ¿Qué beneficios tiene entre sedar y no sedar? ¿Qué es esto de la endoscopía y la colonoscopía unidas? O sea, más o menos algo como para que la gente entienda un poquito mejor eso y digan, no, no hay que tenerle miedo y más bien nos va a ayudar a que no tengamos la posibilidad de un cáncer gástrico avanzado, por ejemplo, sin detectar. Bueno, no hay que tenerle miedo a la endoscopía, realmente hecho por profesionales. Me metieron un tubito en la boca. Claro, en el hospital americano no se va a dar ni cuenta de que le hicieron. Ahora se hace con sedación. El gold estándar es hacerla con sedación. Es un proceso menos traumático para la persona. Los endoscopios son mucho más eh,
finos, más dúctiles, menos agresivos que lo que pudieran haber sido antes. Hacer la concentración hace que la faringe el esófago y todo el sistema digestivo esté mucho más relajado. Y entonces la persona prácticamente se despierta y pregunta si ya le hicieron. Claro. Sí, porque fue un proceso muy bien aceptado, muy bien tolerado por los pacientes. Que entonces ingresa el tubo, más o menos un tubo que es un poco más grueso que este esfero que tengo acá. Más o menos, no tanto, no tanto. Es de 0.8 centímetros, o sea, de 8 milímetros. Sí. Que tiene una cámara en el frente. Y entonces ahí podemos observar una cámara de alta definición. Cada vez ahora se pueden hacer prácticamente visión de células, inclusive con algunos endoscopios. Y con canales, ¿no? Para trabajar. Ya con canales para trabajar, para coger biopsias o para hacer lo que fuera necesario. Se ha escuchado que inclusive uno puede coger y con el endoscopio tratar directamente ya el problema del cáncer. Cuando por ejemplo, si se encuentra una masa pequeñita que podría ser una lesión premaligna, una lesión maligna, se la puede extirpar y se acabó el asunto. Sí, claro. O sea, las posibilidades endoscópicas ahora son mucho mayores. Mientras menos agresión se termine haciendo al paciente, es decir, mientras menos grande sea el procedimiento, la recuperación va a ser mejor. Pero para eso debemos detectarlo temprano. Y entonces se dice, ¿a quién debe hacérsele una endoscopía? ¿Quién debe hacerse? Ahora hay muchos criterios, pero yo les podría decir los criterios del grupo de trabajo de los gringos, de los Estados Unidos, donde ellos determinan que debería hacerse una endoscopía a partir de los 50 años, cada 5 años, si es que no se encuentra patología. ¿Eso es a nivel mundial o solo en Estados Unidos? Bueno, lo que pasa es que no hay ni recomendaciones mundiales. Existen recomendaciones europeas, asiáticas, referentes a los japoneses y de los Estados Unidos, pero bueno, pues latinoamericanas no hay. Lo que nosotros podríamos hacer es tomar en cuenta, por ejemplo, un país tan prevalente en esto como es Chile. Claro. Chile es parecido al Ecuador, pero Sí. tiene una especial prevalencia mayor de cáncer gástrico. Cáncer gástrico y Sin problemas embargo, ahí, biliares. claro, todo lo que involucra Japón y Chile son como los países más complicados de cáncer gástrico en el mundo, ¿verdad? Así es. Se puede tomar la guía de ellos para poder hacer un buen tamizaje aquí, una buena pesquisa en el país. sí se debería. O sea, el problema es que la gente, eso ya también para todos los que nos ven, la gente no está consciente de que en realidad muchas veces un pequeño gasto o una pequeña inversión, porque finalmente todo lo que es para el cuerpo es una inversión, podría determinar en muchos años más de producción, muchos años más de vida y de vida de calidad. Entonces, esas cosas deben introducirse poco a poco en la población. La parte pública también ha intentado algunas veces hacer algún programa de pesquisa de cáncer gástrico, pero el problema es que cuesta y no, o sea, los recursos materiales son ingentes para poder realizar esto. Pequeño detalle que creo que tú y yo nos hemos dado cuenta durante el transcurso de los años es que el país es buenazo para tapar baches, pero no para arreglar la carretera completamente. Ah, claro. Entonces, claro, para hacer una buena carretera una que dure 100 años. Una que dure 100 años. No tenemos eso. Porque nos pasa, por ejemplo, en el tema de cirugía bariátrica, donde sabemos que si nosotros le hacemos una bariátrica a un paciente, reducimos la cantidad de plata que gaste el Estado en ese paciente obeso en los próximos 5 años. Claro. Y a partir del 5.º año se empieza a tener un ahorro. La misma condición debe seguramente presentarse en el tema de cáncer gástrico. Si es que nosotros hacemos una endoscopía a todos los países, a todas las personas, probablemente tengamos más alternativa de desarrollar estrategias para tratar el cáncer gástrico temprano y disminuimos los costos. Claro. Pero aquí, ¿cuál es el tema? Que ya creo que se hicieron estudios en Chile y en Japón precisamente de esto, y el resultado es masivo ahí. Uh-huh. El ahorro
en lo que se refiere a ¿cómo sería a medicina política o a política sanitaria, es realmente significativo el ahorro que tiene el Estado en esto. Claro. Bueno, desde ese punto de vista, digamos, yo creo que los Estados Unidos son los campeones para hacer negocios. Y si ellos te dicen, hazte una endoscopía preventiva, no ha de ser porque les cuesta más las endoscopías que tratar el cáncer. O sostener una familia que se queda sin un miembro o con un miembro familiar que está disminuido. Tengo entendido que en Estados Unidos son hasta requisitos de algunas aseguradoras que la persona tiene que realizarse ciertos exámenes en cierto momento. Claro. Y dentro de eso se toma la pesquisa de la endoscopía. Claro, exactamente. Así como la profilaxis dental prácticamente. Sí, es como obligatorio, a veces inclusive para entrar a trabajos. Tendrían que saber ellos que tú vas a tener una vida útil extendida. Y entonces hasta por eso las personas cuidan su salud, ¿no? Ahora, bueno, viéndolo desde otro punto de vista, los japoneses, ellos obviamente también tienen un punto de vista no tan de negocio, pero sí desde un punto de vista más austero de la cosa y de la vida, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, ellos siempre van a ver, además de la cuestión económica, la cuestión personal y un poco filosófica acerca de su existencia, y que les lleva, obviamente, a respetar su cuerpo, y eso es hacer prevención de las enfermedades. Perfecto. Franklin, ya que estamos haciendo el podcast y estamos haciendo en vivo al mismo tiempo, sí, hay algunas preguntas que han surgido en el en vivo de TikTok. Entonces, sí me gustaría que nos comenten las preguntas, el equipo que nos está ayudando con la grabación, para poderlas responder. Doctor, Andrea Vázquez pregunta, ¿a qué edad sugiere hacerse una endoscopía y cada qué tiempo debe hacerse una endoscopía preventiva? ¿A qué edad debe hacerse una endoscopía y en qué tiempo? ¿Y cada qué tiempo debe hacerse una endoscopía? Es muy puntual eso. Sí, bueno, la endoscopía, Andrea, se debería hacer, si es que no tienes absolutamente ninguna patología, podríamos empezar entre los 45 y los 50 años y cada 5 años, si es que la endoscopía es normal. Pero, si es que has tenido familiares que tienen o que han tenido cáncer gástrico, hay que ver a qué edad ellos iniciaron su enfermedad y de ahí para atrás, retroceder 5 años y ahí empezar las endoscopías. Por ejemplo, si un pariente tuyo tuvo cáncer gástrico, o inclusive se dice que si aunque no hubiera sido cáncer gástrico, pero hubiera sido un cáncer digestivo, o que 2 personas hubieran tenido cáncer digestivo en tu familia, deberías tomar, si ellos fueron a los 40, tú deberías empezar a los 35 años a hacerte endoscopías digestivas con biopsias para revisar la mucosa del estómago. Perfecto. Entonces, claro, es conveniente realmente tratar de crear en la gente una cultura de prevención. Porque así como bien lo dices, Franklin, los mismos seguros ya han investigado. Y es mucho más económico hacerse una endoscopía que tratarse un cáncer. Imagínense todas las personas que no tienen seguro médico. Ya sabemos cómo están las condiciones en las que está el IES, la falta de prestación de servicios que va a dar Solca por la tremenda deuda que se tiene con el Estado. Y ese tipo de cosas, o sea, que tiene el Estado con Solca, mejor dicho. Claro. Todo eso hace que se vuelva, de cierta forma, aquí en el país por lo menos, inaccesible para personas de escasos recursos, si es que tienen el problema del cáncer gástrico. Es como darles una sentencia de muerte. Sí. Y para nosotros es una responsabilidad decirles lo que puede pasar. Al final, obviamente, pues, las endoscopías sirven, pero si es que no hacemos ese cambio del estilo de vida, finalmente no va a ser. Creo que todo el mundo sabe qué es lo que no se debe hacer, ¿no? Entre esas cosas, inicialmente, tratar de no consumir tabaco, consumir la menor cantidad por los radicales libres que se producen, y no solamente para el cáncer gástrico, sino para casi cualquier enfermedad. Disminuir la cantidad de alcohol, ya vimos de los ahumados, ya vimos de los nitratos, ya vimos de los enlatados, de los conservantes. Se dice también que las cosas que vienen avinagradas y en conservas, todas esas cosas
La dieta mediterránea, básicamente, ¿no? Y un poquito la dieta asiática. Es claro, dieta mediterránea, dieta asiática. No, tenemos otra preguntita. A ver, Andrés. Doctor, Jeffrey pregunta, doctor, ¿qué tiempo dura el procedimiento? Más o menos dura unos 30 minutos, incluida la sedación. O sea, preguntaban que Sí. qué tiempo dura el procedimiento, porque como no están con micrófono allá, no nos deben escuchar. Ah, ya, ¿qué tiempo dura? Entonces, claro, ¿qué tiempo dura el procedimiento que sería la endoscopía? Y si es endoscopía y colonoscopía, o sea, por un ladito y por el otro. también es importante, ¿no? Porque el screening no solamente va por el lado del cáncer gástrico, ¿no? Sería bueno siempre que las personas programen sus exámenes de acuerdo a lo que se puede conversar por la boca y por el recto. Entonces, endoscopía, colonoscopía se puede hacer, es mucho mejor y además existe un ahorro para el paciente porque no se ingresa 2 veces y no es un examen tan incómodo. Entonces, finalmente es bastante... Siempre accesible. preguntan así, me dicen, vea doctor, porque yo les digo, no, hay que hacer una endoscopía y cuando ya están un poquito más avanzados de edad inclusive o tienen síntomas digestivos, me dicen, y yo les digo, y no será de hacerles una colonoscopía también. Dicen, no doctor, eso sí me ha de quedar doliendo. Sobre todo, ustedes saben cómo es el tabú aquí en los países latinoamericanos, sobre Claro. todo. El hombre macho masculino, ¿qué le van a estar metiendo cosas? Entonces se ponen en alerta en eso y dicen, no, es que mejor no. ¿Qué diferencia encontrarías tú entre la recuperación de la endoscopía y la colonoscopía? ¿Es igual? A mí me hicieron alguna vez una endoscopía y una colonoscopía. Salí igualito que cuando me hicieron solamente Sí, una endoscopía. Sin perder la hombría. No, yo tranquilo, sigo siendo bien hombre. A ver. Eso. Bueno, no, en realidad 1 hora después se puede comer, lo que sí no se puede hacer por la sedación, no. Tratar de no operar maquinaria, no salir manejando, no tomar decisiones, va a hacer que le hagan casar. Claro, Ahí no medio- firmar medio nada, grave. ¿no? No sé, Andrés, ¿tenemos alguna otra pregunta? No, ahí estamos tranquilos. Bueno, ya hablamos sobre el diagnóstico, el tamizaje, el pesquisaje, todo. Ahora, digamos que ya le hacen la endoscopía a esta persona y ya le encontraste, por ejemplo, un pólipo gástrico, alguna lesión premaligna, o le encontraste alguna ya rasgos de que hay un cáncer gástrico. ¿Qué viene después de eso? ¿Qué hay que hacer? A ver, Depende de la lesión, o sea, hay muchas aristas, ¿no? En esto, dependiendo del tipo, pero vamos a tratar de consolidarle para que se pueda entender bastante bien. Siempre es importante tomar una biopsia. La biopsia es tomar un pedacito de ese tejido y analizarla. Una vez analizada, saber si en realidad corresponde a un cáncer. Y entonces se determina también mediante la visión si es que esta es un cáncer incipiente y puede ser tratado, es decir, si está solo en el bordecito, si en la parte más externa, nosotros la llamamos la mucosa, o si es que está más abajo. Si es que fuera una cuestión solo externa de la mucosa, se puede hacer mediante endoscopía, porque no hay infiltración en ningún otro lado. Pero si es que ya sobrepasa, si es que está un poco más metido, ya no es un cáncer temprano, entonces eso ya tiene que requerir otros tratamientos como quimioterapias o lo que nosotros decimos neoadjuvancia o adjuvancia posterior al tratamiento Pero y antes o cirugías. Antes tendríamos que evaluar, ¿verdad? Plantaciones del cáncer o de células en otras partes del cuerpo que no sean estrictamente eso lo que la gente llama, o sea, todo el mundo sabe lo que es una metástasis o ya han escuchado, ¿no? Que se le regó la enfermedad por todo el resto del cuerpo. Claro. Bueno, entonces puede ser cirugía, quimioterapia, radioterapia, pueden ser algunas alternativas, claro. pero todo eso depende de si es que se regó o no.
Pero ya digamos que en realidad, o sea, ya se le opera al paciente. Ya. ¿Cuáles son las opciones quirúrgicas que se tienen al momento? No las endoscópicas, sino ya la cirugía, tanto laparoscópica, robótica o cirugía abierta. ¿Qué le podemos hacer a ese estómago que tiene el cáncer? Bueno, a ver, también existen opciones, pero en general, dependiendo de lo que se vaya encontrando, casi siempre lo que más se hace es retirar todo el estómago. ¿Sí? Algunas lesiones pequeñas que pueden estar en sectores específicos pueden no necesitar que se retire todo el estómago, pero en general sí. Casi siempre se puede hacer por vía laparoscópica. ¿Sí? Y además del estómago, se retiran los sectores de grasita que se llaman epíplon, cercanos donde hay unos ganglios. Sí, estas cirugías en la parte oncológica tienen un nombre, nos llaman gastrectomías, luego vienen esas linfadenectomías de 1, de 2, todo lo que ya se conoce, pero no nos vamos a meter mucho en eso, sino para decir que se sacan los ganglios de alrededor, la grasa que está alrededor, para que no quede nada ahí adentro. Luego, o sea, podría recibir quimioterapia, sacar el estómago, sacar esos sectores aledaños y podría recibir nuevamente otra vez quimioterapia. Y esa persona se hace una reconfiguración del sistema digestivo de tal manera, más o menos como un bypass gástrico. Más o menos. Entonces esa persona se esperaría que baje más de peso, ¿o no? Bueno, en general sí. En general no va a tener la misma calidad de digestión que ha tenido toda su vida. Va a cambiar, pero se puede vivir. Y obviamente necesitaremos, tal como se lo hace, por ejemplo, en el bypass gástrico, una suplementación nutricional de manera crónica. Por supuesto. Correcto. Sí, o sea, no hay lugar a dudas. Ahora, obviamente la tasa de sobrevida dependerá de cuántos años va a vivir, dependerá de qué tan temprano se haya encontrado la enfermedad. En las cuestiones que son endoscópicas, prácticamente la tasa de curación, se puede hablar, inclusive en esos segmentos se puede hablar de curación, porque casi no existen recidivas. Pero si es que ya son recidivas es cuando vuelve a aparecer la enfermedad. Pero cuando las cirugías ya son grandes o ya se ha diseminado, estamos hablando solamente de periodos libres de enfermedad, porque siempre hay que estar en controles. Luego de tener cáncer gástrico, vamos a seguir en controles para siempre. O sea, la tasa de sobrevida en un cáncer avanzado es baja y la tasa de sobrevida en un cáncer temprano es alta. Así es. Así de sencillo. Sí. Ya, perfecto. Claro. Yo creo que nos queda bastante claro el tema de cáncer gástrico, de las medidas preventivas, de lo que tenemos que hacer. Tenemos que promover nosotros como personal de salud, como agentes de salud, y queremos ser también agentes de cambio, ¿no? Tenemos que promover la cultura de prevención, porque con eso nosotros vamos a tener poblaciones más saludables, más longevas y con mejor calidad de vida, porque muchas veces, ¿de qué sirve tener 105 años si uno consume 30 tabletas, no se puede ni mover, le ayudan a ir al baño y todo? O sea, en realidad, la calidad de vida es lo que es básico. Andrés nos cuenta que hay más preguntitas. Jeffrey pregunta, doctor, ¿cuáles son las complicaciones y los riesgos con estos procedimientos? ¿Cuáles son las complicaciones y los riesgos con estos procedimientos? La endoscopía sería Colonoscopía, así como también con las cirugías que tenemos tanto. Bueno, la probabilidad de tener una complicación por la endoscopía llega a ser de 1 en 10,000. O sea, es realmente bajo. Tal vez por la anestesia podría llegar a ser 1 en cada 2,000 o 3,000, pero realmente son cuestiones prácticamente insignificantes y por eso es que la gente debe ir bastante confiada, ¿no? Obviamente todo es un procedimiento, todos los procedimientos son un riesgo, ¿no? Pero lo que yo siempre digo es a todos los pacientes, le digo, que es un riesgo ir a comprar comida. Claro, cruzar la calle. Cruzar la calle es un riesgo, pero es más riesgoso no comer, ¿no es cierto? Entonces hay que valorar esos riesgos y dentro de esos riesgos lo que me conviene es arriesgarme para ir a comprar comida
antes de quedarme sin comer en la casa. Y más o menos eso se representan todos los procedimientos quirúrgicos y los procedimientos diagnósticos en la medicina que nosotros hacemos. En cuanto a lo de las cirugías de cáncer gástrico, eso ya se refiere mucho a estadísticas que se pueden encontrar inclusive en el internet. Pero obviamente, mientras más grande sea la cirugía, mayor será la tasa de probables complicaciones referentes al procedimiento, pero porque tiene una enfermedad. Por supuesto. Sí, porque se está haciendo ese procedimiento, porque es menos riesgoso hacer ese procedimiento, sacarle el estómago y probablemente viva más que al no hacerlo. Entonces, finalmente, a pesar de que puedan no pegarse las anastomosis o de que pueda recidivar la enfermedad, siempre va a ser mejor hacerlos que no hacer nada. Claro. Las más frecuentes, ¿no? Infección, sangrado, abscesos, colecciones, la fuga de líquido del tracto gastrointestinal en estas uniones que se hacen. Así Son es. las complicaciones que son inmediatas, mediatas e inclusive tardías que tenemos, por ejemplo, las estenosis, cuando se estrechan las uniones que se hicieron del intestino y el esófago, o entre intestinos y ese tipo de cosas. Así Pero en es. realidad estas complicaciones son muy escasas. O sea, la Sí. cirugía es bastante Están efectiva seguras, en sí. estos casos. Bueno, vamos a pasar al siguiente tema que Eso. estamos justo ya en la mitad más o menos, un poquito más. Un poquito más. Pero vamos a hablar ahora sobre el reflujo gastroesofágico. Eso. Se decidió unir los dos temas porque tienen bastante similitud en cuanto a la sintomatología, al pesquisaje, al tamizaje y a las consecuencias que tienen si es que uno no toma acciones en el tema. Entonces, vamos a hablar primero, Franklin. Dime. Bueno, pero lo que pasa es que también hay una cosa que nos olvidamos de ver, que tiene un poco de relación en el reflujo y el otro, el Helicobacter pylori. Y eso es que sí tenemos que conversar acerca del cáncer gástrico. Claro. Porque, eso es cierto. Porque a pesar de que no es una causa de reflujo, pero sí es una causa de agravamiento del reflujo. Por los síntomas que se presentan en el estómago. Claro. Y otra cosa, porque vamos a hablar del Barrett. Que aunque el Barrett es una enfermedad esofágica, finalmente termina siendo un riesgo de cáncer gástrico en el cardias. Y cáncer esofágico. Y cáncer esofágico, además, o sea, eso ya como que es... Claro, y ganaron el Nobel, pues los que descubrieron el Helicobacter pylori al hacer la correlación con el cáncer gástrico. Claro. Es el Helicobacter pylori uno de los principales pilares de formación del cáncer gástrico. Claro, y por eso es que está aumentando el cáncer gástrico también en Latinoamérica. Porque la prevalencia, cuando yo era estudiante, la prevalencia se supone que en Latinoamérica era más o menos del 40%. Luego, cuando yo era posgradista, me iban informando que era el 55%. ¿Bien? Y ahora que soy profesor de la universidad, me van informando que es el 80%. Así es. Y entonces, yo digo, ya nos fregamos todos, ¿no? Sí, ¿Qué vamos a hacer? Hasta en el agua. Claro. Hasta en el agua lo tenemos el Helicobacter pylori. Sí. Por eso la importancia de tener esa cultura preventiva, porque expuestos siempre vamos a estar expuestos. Las papitas de la María. Pero tenemos que tratar de prevenir. O sea, la cultura y el mensaje es la prevención. Uh-huh. Bueno, hablemos como sobre el reflujo, pero me parece que antes hay unas preguntas más sobre cáncer gástrico. Doctor, hay una pregunta de Patricia, dice, tengo un dolor en la boca del estómago, ¿qué tipo de examen me recomienda hacer? Pau dice, excelentes profesionales, y Andrea pregunta, ¿puede aumentar la posibilidad de cáncer no tener vesícula y apéndice? Ya, ahora, a ver, la primera pregunta es... A ver, un dolor en la boca del estómago. A ver, el abdomen es la caja de Pandora, como uno hemos visto cuando llega ahí, hay tantos órganos metidos ahí y con tantos dolores, reflejos, que realmente podemos tener varias opciones. Pero dentro de esas opciones, entre las cosas más comunes, obviamente puede estar la gastritis,
puede estar algunas veces los cálculos de la vesícula, la colecistitis, y eso generar algunas veces hasta pancreatitis. Entonces, empezaríamos con alguna cantidad de exámenes de sangre que nos puedan guiar, una ecografía para ver qué existe a nivel de ese sector en el hígado y en el páncreas y en la vesícula, o sea, una ecografía más superior, y viendo qué es lo que encontramos ahí, podríamos ya ir hacia una endoscopía digestiva alta. O sea, siempre hay que tiene sus pautas, ¿no? No Poco tenemos a poco. dolor en la boca del estómago y véngase la endoscopía. O sea, no es así. No. O sea, siempre hay que revisar y tener un porqué. No todo el mundo que tiene dolor en la boca del estómago tiene que hacerse una endoscopía. Y de ahí Ahí. Andrea nos pregunta si es que el tema de haberse extirpado el apéndice y la vesícula hace como un factor de riesgo para desarrollar estos problemas. A ver, no tiene por qué dar cáncer gástrico al sacarse la vesícula, pero sí podría ser un problema porque las personas que no tienen vesícula, el apéndice no tiene nada que ver, realmente no hay ninguna, también porque decía el apéndice también, el apéndice no tiene nada que ver, pero la vesícula sí podría dar una descoordinación entre el estómago, lo que era la vesícula biliar, y las vías biliares del duodeno. Y por lo tanto puede producirse en algunos pacientes reflujo biliar. Y el reflujo biliar finalmente está afectando al estómago. Y esos pacientes algunas veces son pacientes que están siendo tratados por gastritis con omeprazol. Y claro, llegan y te dicen, doctor, ya me he tomado toda la farmacia de omeprazol y no se me quita, no se le va a quitar porque eso es reflujo alcalino. Y mientras no le quite el reflujo o no le tratemos el reflujo, el problema va a estar ahí. Ahora, la bilis de manera crónica sí produce un problema que podría llegar, cambia el pH y podría llegar a haber metaplasias intestinales en el estómago. Claro, sí, puede ser un problema a la larga, hay que tratarlo. O sea, pero hay que investigar primero para ver si es que hay reflujo o no hay reflujo y si siendo así tratarlo. Entonces, ahí hay que diferenciar y ahora ya podemos meternos en el tema entonces de reflujo gastroesofágico, porque ya nos estamos quedando. ¿Cómo sería la diferencia entre reflujo gastroesofágico, reflujo ácido y reflujo biliar? Porque se escucha esto, ¿no? Dicen, mi médico me dijo que tengo reflujo biliar y no entiendo. Me dicen que tengo reflujo ácido. ¿Y qué será eso? ¿Tiene un estomaguito? ¿Y qué es reflujo gastroesofágico? Por aquí lo teníamos, pero ya no lo tenemos. Pero podríamos hacer como un esquema. Claro, ¿no? Claro, un pizarrón aquí. Lo ponemos la próxima. Entonces, bueno, si vamos a tomar en cuenta el esófago, luego el estómago y aquí abajo del estómago el píloro. En el muñeco chiquito. ¿Será que pueden enfocar así tan...? Hay como hacerle un aumento ahí. Que aquí tenemos, saquemos el hígado y saquemos el diafragma. ¿Sí? Ahí está. Lo dejamos con diafragma o sin diafragma. Ahí está. Ahora yo me quedo con el hígado un ratito. No, solo este estomaguito, entonces. Pero ahí se ve. Aquí arriba, estamos viendo ahí. Aquí arriba en esta parte de aquí. Este es lo que se llama el cardias. Ahí está el reflujo gastroesofágico. Y aquí abajo, en el píloro, está el reflujo biliar, porque viene del duodeno hacia el estómago. ¿Sí? Entonces son dos cosas diferentes que se tratan con fármacos diferentes. Obviamente cuando existe reflujo biliar, el complicado será el estómago. Pero si es que existe reflujo hacia el esófago, podría estar complicado el esófago. Entonces hay una irritación constante esofágica y esta irritación constante puede llevar a problemas. Y los dos reflujos, porque son cosas que no están ahí, claro. Puede haber los dos y combinarse. Claro. Es un desastre. Ahí sí es un desastre, ¿no? Hay que estar compensando mucho ambas cosas. Y ahora entonces, digamos ya, el paciente tiene, aparte de los dos reflujos, algo que sí se escucha con bastante frecuencia, que es la hernia yatal. Eso, la hernia yatal. ¿Qué pasa con la hernia yatal? ¿Qué es la hernia yatal? Eso sí,
Bueno, lo bueno es que estoy acostumbrado a hablar 2 horas al dar clases. Pero bueno, a mí Nos siempre quedan nos 15 nos minutos, gusta pero hablar. nos cortas. Nos gusta hablar. Y lo bueno es que la gente tiene que estar enterada. La hernia yatal, cuando el estómago se sube al tórax, y se puede subir por un lado o se puede subir como una funda que se ala desde abajo y se le mete al tórax. El esófago se hace cortito. Y aquí se abre. Es como una hernia, como lo que se sale en las hernias inguinales, ¿no? La hernia inguinal que tiene el abuelito, la hernia del ombligo que tienen las que han salido del embarazo. Entonces ahí se hace como una bola. En cambio, aquí se sube el estómago hacia el tórax. Y entonces eso es un problema anatómico. Ese problema anatómico provoca un problema en el esófago. Una incompetencia. Una incompetencia. Para cerrar el estómago y prevenir que se No salga tiene el ácido. válvula. O sea, la gente probablemente entiende el término válvula, ¿no? O sea, que el cardias debe ser de un solo sentido, solo hacia abajo. Y en este caso está circulando el ácido. Y entonces ese problema anatómico ya no cierra el cardias, ya no cierra el hiato. Y esto es de nacimiento, porque muchas veces dicen, ay, doctor, es que ¿sabe qué? El seguro no me aprobó porque me dicen que la hernia yatal es de nacimiento. Y eso es una preexistencia, entonces ya no me quiere cubrir la cirugía. Bueno, no se podría decir como, bueno, entonces que no cubran cáncer porque todos nacimos finalmente con el gen, ¿no? Entonces a nadie le querían cubrirle. Entonces, pues, si bien es cierto, puede existir ciertas tendencias, pero en las personas que han tenido ciertos hábitos, se desarrolla la enfermedad. Entonces, por ejemplo, si dices que en quiénes, nosotros en Latinoamérica estamos acostumbrados a comer hasta que nos llega acá, ¿no? Si no se acaba el plato y respetas a la abuelita, pues tiene que comerse todo. Zarandeado. Sí, entonces mantener el estómago lleno, consumir carbohidratos y cosas que se fermentan en el estómago, sí, o sea, mezclar alimentos, es decir, que no deberías mezclar carne con pan, porque se supone que primero tienen diferentes tiempos de digestión y segundo hace la fermentación mucho mayor el pan al permanecer mucho tiempo en el estómago cuando se ha consumido con cárnicos que tienen que estar más tiempo. Nos estamos fregados con la hamburguesita. Ah, por supuesto. Este sí es o sea, es deliciosa, pero no... Pero dañina. Pero dañina. Entonces, ¿De qué se está acordando? No, de lo bueno poco, digo. Bueno, entonces, a ver, ¿cuáles serían? Claro, vemos que hay mucha correlación entre el tipo de alimentación, de todas estas conductas, pero ¿cuáles son los factores de riesgo en el estilo de vida del paciente para desarrollar enfermedad por reflujo gastroesofágico y problemas de hernia yatal? O sea, que se haga más grande la hernia diafragmática. O sea, sí, entre los que ya hablamos, uno. Luego, obviamente, personas que tienen trabajos de esfuerzo van a provocar que la hernia se haga grande. Dos, el aumento de peso. Aumentas de peso, el abdomen se llena de grasa y eso hace que la hernia se haga más grande. Tres, el hecho de consumir cosas en la noche. O sea, como y me duermo. ¿Y por qué? Porque, bueno, pero ¿por qué si como en la noche es más? Es la posición de la persona. Que se acuestan rápido, ¿no? Claro, se acuesta. Entonces, cuando se acuesta, el estómago, en un cardias incompetente, en una hernia yatal que es incompetente, todo se regresa hacia el esófago. Peor si y entonces vienen los problemas. Viendo la tele. Claro, y encima con el estómago comprimido. Ese es el mundo actual, esa es la gente que llega súper cansada de trabajar, dicen yo no puedo estar ni parado, y paga el plato aquí y empieza. Y una montaña de arroz. Claro, y la montaña de arroz o la hamburguesita. Esa es la hamburguesa. Sí es. Son malos estilos de vida, ¿verdad? Sí, entre esos también, ¿no? Ahora, el otro es que se consuman cosas ácidas en la noche para personas, como por ejemplo,
consumen café a las 10 de la noche. Y el alcohol. Alcohol a las 10 de la noche, se pega un tabaquito antes de dormir, ¿no es cierto? Entonces, esas conductas que yo creo que todos ya tenemos y que sabemos, pero bueno, la gente algunas veces dice, doctor, pero de algo me de morir, ¿no? De algo, pero esperemos que no sea de cáncer, o sea, de alguna cosa que... Y la mayor parte de gente dice, bueno, es que es tan rico comer, es tan rico hacer estas cosas, a mí me encanta ir de farra los viernes de la noche, pegarme mis traguitos hasta las 2 de la mañana. Y eso, tampoco es, o sea, como hacerlo costumbre, hacerlo de Bueno, manera constante, es malo. claro, en el Pero también exceso hay que está el saber- problema, ¿no? En el exceso está el problema. Si vas a salir unas 2, 3 veces al año, no te va a pasar nada. Pero si lo hago todo el tiempo, todas las noches, hay gente que no come, como tú dices, durante todo el día, llega en la noche y su comida principal es en la noche. Y al tener la comida principal en la noche, estamos expuestos a innumerables situaciones, incluidas estas, pero sobre todo las otras que tratas tú, que es la obesidad. Claro. Claro, porque ¿qué hace el estómago, qué hace el cuerpo de noche? Nada. ¿Qué interpreta el sistema, el metabolismo? No lo necesito, Me pero no pongo lo necesito en en modo este basal. momento. Me pongo en modo basal. Claro. Y él dice, bueno, pues ¿y qué hacemos? Mañana, este sujeto mañana seguramente se va a sacar la madre y entonces cojamos toda esta comidita que está aquí y guardémosla porque mañana seguro la usa. Y entonces se nos guarda manera de grasa, ¿no? Se engorda el doble. Se engorda. Y hay algunas personas que tienen grasa visceral, que es mucho más peligrosa. Claro que sí. Entonces, Franklin, ¿cuáles son los estudios diagnósticos que se deben hacer para detectar reflujo gastroesofágico, hernia yatal, reflujo biliar y todo lo que hay? Bueno, como hablábamos y bueno, pues esa es a lo que me dedico, es obviamente, primero, la endoscopía digestiva alta. Obviamente, luego de hacer una prueba terapéutica, darle medicación, saber qué le funcionó, qué no le funcionó, y entonces vamos a la endoscopía. Si es que están dentro del rango de screening, podríamos ir directo. Pero una vez que tenemos una endoscopía y evidenciamos una hernia yatal, es decir, el esófago abiertísimo que no es incompetente, ¿sí? Y elevado, no donde debería estar, sino mucho más arriba. Entonces, en ese momento, nosotros debemos hacer una corroboración de que en realidad ese esfínter es incompetente o, en su defecto, algunas veces es competente el esfínter, pero tiene disfunción en cuanto a retener el ácido. Y por lo tanto, ahí lo que viene es, luego de medir la presión, viene a medir el número de eventos en los que el ácido se sube. O sea, y eso se hace con 2 exámenes, ¿verdad? Con pH-metría. Y la otra que es para medir la presión, sería Es la manometría. Entonces, siempre, pero hay que complementar a todos los pacientes con eso. Deberíamos hacerles a todos los pacientes. O si yo ya tengo una hernia gigante, ya digo, no. Bueno, a ver, cuando la hernia es grande y evidente, o cuando, por ejemplo, yo tengo una hernia yatal grande y tengo una evidencia con esofagitis, o tengo un esófago de Barrett, ¿ya para qué? ¿No es cierto? Estas otras se hacen en los que son un poco dudosos, que no responden al tratamiento, que no sabemos exactamente qué mismo pasa por ahí, y hay que hilar un poquito más fino para poderle darle un tratamiento, una solución a esas personas, porque estas personas tienen sintomatología muy, muy importante. Dolor retroesternal, no pueden comer, vomitan, algunas veces sangran, se levantan, se despiertan ahogados en la noche por el reflujo, se sale un poco de ácido, cae una gotita en las cuerdas bucales y se despiertan ahogados o se despiertan roncos todas las mañanas y no Tosen, pueden. ¿no? Tosen durante la mañana o justo después de Dicen, comer. pero yo no fumo y toso, doctor. Claro, entonces ahí viene, hasta neumonía crónica puede haber, neumonía intersticiales crónica. Ahora, a ver, antes de pasar por el tratamiento y ya ir cerrando un poquito el tema de este podcast / en vivo que Sí, ¿no? tenemos, me dicen que hay algunas preguntas. Pauli Lozada pregunta, doctor, ¿el tratamiento para la hernia yatal es totalmente resolutivo
o puede volver a padecerlo? Si el tratamiento, Pauli, saludos. Si el tratamiento para la hernia yatal es resolutivo o puede volver a aparecer en el tiempo. A ver, hay diferentes tratamientos. A ver, Bueno, las ahí personas comenzamos, pueden, hablamos de los tratamientos. las personas pueden decidir varias cosas. O sea, puede haber tratamiento clínico toda la vida. Cuando esta es una hernia yatal pequeña y la persona podría tal vez decidir. Pero a la larga, eso disminuye también la calidad de vida. Claro, ¿Sí? está tomando pastillas todo el Está tiempo. tomando pastillas todo el tiempo. Por ahí dicen que ciertos inhibidores de la bomba de protones causan un poquito de impotencia. Por Y ejemplo. cáncer también, a la larga gastritis atrófica. Entonces, si yo me tomo omeprazol toda mi vida, tengo que saber que estoy aumentando el riesgo de cáncer a la larga porque me va a dar gastritis atrófica y acloridria. Entonces, pero hay gente que le tiene miedo a la cirugía. Hay otros tratamientos, vamos al siguiente punto, hay otros tratamientos que se promocionan ahora que son la quemadura del esófago, que estrecha ligeramente el esófago, pero sobre todo que lo hace insensible. Y eso hace que no tengas síntomas, aunque pueda persistir el reflujo. ¿Sí? O sea, quita los síntomas, pero no quita el reflujo. O sea, la causa sigue ahí. Ya. Y entonces esa persona tendrá que seguir en controles estrechos durante toda su vida. Endoscópicos. Es un tratamiento endoscópico, que son los tratamientos de avanzada, pero no son necesariamente curativos. Pero no es curativo. Ahora, ¿cuál sería en una persona que tiene un reflujo gastroesofágico? Claro, por ejemplo, pero en esos dos tratamientos anteriores hay que elegir muy bien los pacientes. Claro. Porque puede ser que más bien lleguen a darse complicaciones a la larga por esto, pero hay que elegir muy bien y hay ciertos pacientes que deben ir a ese tratamiento si ellos gustan. Pero creemos que en realidad el tratamiento resolutivo de esto es cerrar la hernia yatal, ¿sí? Y resolver la incompetencia del esfínter para poderle dar una calidad de vida mejor al paciente. A la larga siempre va a ser mejor, lo que nosotros llamamos la funduplicatura. Es darle la vuelta al estómago sobre el esófago, ¿verdad? Darle la vuelta al estómago sobre el esófago, que tiene unos muy buenos resultados en buenas manos, obviamente, en personas que tengan una experticia y que hayan desarrollado la competencia como para poder hacerlo. Claro, es una cirugía compleja, no es una cirugía sencilla. Claro, estamos cerca de estructuras vitales como la aorta. Claro, el corazón está por ahí, sí, ¿no? Y bueno, y no solamente eso, sino que finalmente parecería que pueden ser dos cirugías la misma, pero son pequeños aspectos que pueden hacer que esa cirugía finalmente sea exitosa o no, y que pueda durar, porque una funduplicatura en buenas manos puede durar 20 años, y una funduplicatura que no sea muy bien hecha o adecuada puede traer problemas desde la primera semana, claro. O recidivas de la primera semana, como que no lo hubieras operado. Entonces, eso sí hay que valorar, pero realmente lo único que podría solucionar el problema es la funduplicatura. Es un tema un poco controversial de inicio, sobre todo entre los diferentes tipos de profesionales, pero yo creo que ya, o sea, desde que a mí me tocó meterme, o sea, estar en la parte quirúrgica y me metí un poco con la parte endoscópica, se puede dar el contrapeso de los diferentes tratamientos, porque ya no podría yo decirte el uno sirve, el otro no sirve, sino que hay que tener en cuenta exactamente qué es lo que necesita cada paciente. Perfecto. Quería saber dime chequeando por favor cuánto tiempo vamos de live, cuánto nos queda. Ya está la hora y no, pero ya nos queda un poquito de tiempo todavía para hablar un poquito más.
Es la parte personal, las preguntas personales. Ah, ya, eso sí. Antes de Ya, cortar. bueno, yo me voy. No, solamente preguntarte, Franklin, porque hay gente que seguramente está vinculada al tema médico, que nos está viendo. ¿Qué pasó? Tenemos preguntas. Ya, pero antes de las preguntas queremos, solamente para concluir, Franklin, como colega cirujano, ¿qué fue lo que te inspiró a buscar tanto la parte de cirugía y endoscopía? Porque hay mucha gente que seguramente nos está viendo porque dicen, a ver, yo quisiera hacer eso que está haciendo Franklin. Yo quisiera ser cirujano endoscópico, hacer procedimientos mínimamente invasivos, mezclarlos con la cirugía laparoscópica, hacer pues toda esta situación de cirugía digestiva avanzada. Bueno, a ver, dentro de, dentro de la medicina hay diferentes formas de acercarse a la patología. Y para mí siempre fue importante el hecho de que las personas puedan recibir el tratamiento que requieran dentro de mi ámbito de competencia, que es el sistema digestivo. Entonces, me parece que esta combinación de endoscopía, laparoscopía, y bueno, algunas veces necesitamos inclusive hacer cirugía abierta, obviamente hace que los pacientes puedan tener más opciones. Y sobre todo me parece que esta cuestión de la endoscopía es como súper sutil, milimétrica, de una competencia diferente. Algunas veces me parece que se me hizo hasta un poco más difícil manejar instrumentos endoscópicos que laparoscópicos. Pero es muy entretenido, hay muchos aspectos, se aprende todos los días. No es trabajo, es hobby. Sí, bueno, yo creo que en realidad uno se divierte. Mi mujer también siempre dice, ahí está lo que en realidad te interesa, ¿no? A veces uno tiene ese problema porque a veces se llega a estar tan inmerso en estas situaciones porque no llegas a aprender nunca todo lo que tienes que aprender, que realmente te ocupa mucho de tu vida, ¿no? Ah, es como cuando uno está haciendo laparoscopía. Para mí la laparoscopía es como jugar PlayStation. A mí me Claro. encanta jugar PlayStation, entonces estoy ahí con la laparoscopía. Yo me divierto en la Sí. cirugía, me divierto en el adiestramiento, cuando doy clases, todo. Realmente la paso fantástico en la carrera que elegí. Sí, en realidad no es un peso, ¿no? Sí. A ver, veamos las preguntas rápidamente ya para cerrar. Porque Hay tres comentarios. Dice Junior Benaví, dice, mi doctor, mi peso es 1.47 libras. ¿Es bien o mal? Dice, no. O sea, está bien, flaquito. ¿Qué será? 147. 147 libras. O sea, siempre hay que evaluar el peso y la talla para determinar el índice de masa corporal y con eso establecer cuál sería la condición. Si estamos hablando de desnutrición, peso normal, sobrepeso o los grados de 19 a 25. Entonces, lo normal es de 19 a 25 de índice de masa corporal, que es la relación entre los kilos por el metro cuadrado. Pauli Lozada dice, excelente explicación, muchas gracias. Daru dice, doctores, no es una consulta médica, pero ustedes están solteros. Respuesta de cirujano, dice. ¿Se contesta eso? No sé, vamos a preguntarle al equipo de publicidad, ¿se puede contestar eso o no se puede contestar? No contestemos, dejemos de la duda. Más de 5 kilómetros y es soltero. Mercedes Manchena dice, doctor, yo tuve una intervención quirúrgica que tenía gigante hace 3 meses, pero me evitaron aparecer, dice. Bueno, que parece que tuvo una hernia hiatal gigante y ¿qué dice al final? Pero me aviento a aparecer, dice. Le ha vuelto a aparecer. Le ha vuelto a aparecer. O sea, probablemente eso tenga que ver con la falta de cierre del hiato, ¿no? Porque hay unos pilares en el diafragma que deben ser cerrados y eso hace que la funduplicatura de Nissen sea efectiva. Es posible que haya que hacer una revisión de esa cirugía. Y hay algunos pacientes, por ejemplo, Franklin, que tienen una enfermedad por reflujo gastroesofágico y obesidad y se benefician de hacerse, por ejemplo, una cirugía de bypass gástrico. Muchas veces toca convertir las funduplicaturas de Nissen en bypass gástrico para aliviar este tipo de problemas. Hay muchas técnicas, o sea, ahí allá la cuestión es que la persona quien te intervenga o la persona quien te lo haga, lastimosamente en nuestro trabajo, tú no puedes nunca ser el jefe, porque siempre vas a ser el obrero.
Es Porque la mano de obra. siempre vas a ser mano de obra, porque depende de tus manos, de tu vida, de tu experiencia. Y no es que a la reproducibilidad de las cosas sean exactamente con otra persona. Tienes que ser esa persona. Perfecto, Franklin. Santiago Crack dice, ustedes son unos crack en la cirugía y la ciencia. Saludos de su colega Santiago Escudero. Ah, el doctor Escudero, pues. Saludos. School. Ha encantado. Recién tuve la oportunidad de conversar con él. Magnífico. Está haciendo un desarrollo muy importante en la zona de la Amazonía, por ahí por Zamora, Mercedes. Gualaquiza. Gualaquiza, sí. El doctor Chávez me intervino en el hospital Enrique Garcés. Ah, encantado siempre a las órdenes. Ya no estoy en Enrique Garcés, está Franklin. Sigue Franklin ahí. Por ahí. A mí sí ya me extirparon del sistema público. Un poquito así, de todo hubo, pero ya estamos fuera del sistema público. Pero ahí está Franklin, él está disponible. Entonces, bueno. Ahora, finalmente, para ya concluir, una pregunta más. ¿Qué consejo le darías tú a todos los médicos, a los internos, externos, a toda la gente, porque inclusive eres profesor en varias universidades, pero qué consejo les darías a todos los jóvenes que están considerando seguir seguir tus pasos, por ejemplo, médico, cirujano, luego cirujano laparoscopista avanzado, cirujano endoscópico? O sea, sabemos que esto nos involucra más o menos unos 14 años de estudio, ¿no? Claro. Ya nosotros nos quedamos ya medios viejitos cuando empezamos realmente a desarrollar nuestra práctica. ¿Qué consejo le darías a esta población de gente? Porque ahora sabemos que ya todo el mundo está tratando de vincularse al tema de salud. Bueno, la parte de salud y sobre todo la parte de cirugía, es apasionante, ¿no? El, el sitio al que cada vez tenemos que llegar es mucho más alto porque yo lo que les digo es que tienen que tener un objetivo y ese objetivo tiene que ser el más alto posible. Nosotros teníamos un jefe que nos decía persiga la excelencia, ¿sí? Persiga la excelencia y hasta él decía no sea ni humilde, ¿no? Él decía de ese supuesto, haga lo que tiene que hacer, no pierda sus objetivos, no pierda su norte. Y esa va a ser la única forma, porque el sacrificio que todos tenemos que hacer para poder llegar a instancias más elevadas es grande. Pero por sobre todo, de todo esto, acuérdense que ustedes no son unas máquinas que operan y que viven para trabajar, sino que también son personas. Cuiden su salud mental en el intermedio de todo eso, realizando actividades que les hagan sentir vivos. Qué bueno que fuera que tu propio hobby sea el seguir operando, pero algunas veces hay que salir de eso para resetearse y volver a entrar con fuerza. Magnífico consejo, porque en realidad nosotros tenemos que ser, no solamente buscar esos principios de excelencia, de eficiencia, sino también tenemos que ser humanos, tenemos que ser empáticos, tenemos que ser solidarios y tenemos que ser sensibles. En la medicina uno tiene que ser sensible porque de esa manera puede ayudar más al paciente. Me acuerdo que las monjitas decían que el médico tiene que curar, pero si no puede curar, tiene que aliviar. Y si no puede aliviar, tiene que consolar. Y si no puede consolar, tiene que acompañar. Entonces, estas son palabras poderosas del campo médico. Y pienso que de esa manera uno puede tratar de apersonarse de los pacientes, de darse cuenta que no son simplemente herramientas de trabajo, sino que son personas que tienen atrás familias, que tienen hijos, que tienen padres, etcétera, y que en realidad, o sea, lo que nosotros hacemos en ellos, cómo tratamos de brindarles más bienestar, eso influye de manera positiva siempre en la vida de las personas. Así es. Franklin, yo quiero agradecerte mucho a ti por todo este tiempo que nos has dado, porque en realidad
creo que estamos completitos y bien despachados. Sí, ¿no? Y me parece que este podcast ha sido, y este live ha sido bastante satisfactorio, ha sido bastante simpático. Lo vamos a seguir haciendo, así que tienen que estar pendientes de las redes sociales. Me gustaría que igual Franklin invite a sus redes sociales a la gente para que podamos empezar a hacer una comunidad y poder tener esta información. Y claro, te hago extensiva nuevamente una invitación para hablar de próximamente otros temas. Bueno, Temas duros, temas suavecitos, pero de todo para que se hable aquí. chévere. Entonces, muchísimas gracias a ti y te dejo para que te despidas de la gente. Bueno, pues gracias, José Antonio, por esta invitación a este podcast. La verdad es que creo que nunca lo había hecho, pero es interesante poder compartir con la gente, saber qué es lo que nosotros opinamos, qué es lo que nosotros hacemos, para que podamos estar al servicio de todos y sobre todo desarrollarnos, siempre desarrollarnos, hacer un poco de sociedad es bien importante y tener esta oportunidad es bueno. Esperemos tener nuevas oportunidades y pues muchísimas gracias. Muchas gracias, Franklin. Unos comentarios, ¿no? Unos comentarios que dice Andrés que nos están haciendo. Sí, Diana Kinga dice, doctores, buenos días, les mando muchos saludos de parte de quien fue su paciente, buenos médicos. Margarita Góngora dice, qué lindas palabras, doctor Chávez y doctor Ruales. Andrea Vázquez dice, gracias por estar, por esta información súper valiosa en varias áreas. La arquitecta Yolanda Viteri dice, excelentes médicos y me dan gran calidad humana, muchas gracias. Diana Kinga dice, saludos, doctor Chávez y doctor Ruales. Pablo Lozada, los dos doctores, los mejores del Hospital Enrique Garcés. Extrañamos al doctor Chávez. Todas son palabras gentiles. No, agradecemos mucho a todas las personas que se pudieron unir. Ahí nos comentaron todo. Ya los vamos a revisar y también vamos a publicar esos comentarios en las redes porque siempre nos llenan el corazón, nos llenan de bastante satisfacción saber que estamos haciendo las cosas bien. Nosotros somos personas de bien que lo que queremos es el bienestar de nuestros pacientes y que se pueda reconocer que la práctica que hacemos es buena, es adecuada y es eficiente. Esa es nuestra mayor recompensa. Bueno, estamos ya cerrando el live y cerrando el podcast. Nos veremos en una próxima ocasión. No vamos a dejar que pase mucho tiempo, así que nos estaremos viendo pronto. Gracias nuevamente, Franklin. Gracias a todos. José Antonio. Y nos vemos pronto.